Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz, por el tronco en que nací y la savia que encontré y los brotes que nacieron, portadores de tu fe, por las veces que caí y las que me levanté, porque siempre en ellas vi el amor de tu poder, por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor. Siempre en todo yo te vi, te doy gracias, Señor. Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz, por el tronco en que nací y la savia que encontré y los brotes que nacieron, portadores de tu fe. Yo que no tengo más que tu alegría, yo que no tengo más que tu esperanza, vengo con mi canción y mi guitarra a ofrecerte mi vida ante tu altar. Perdona la pobreza de mi ofrenda, perdona si no supe amar mejor. Tú conoces mis pasos y mis obras, tú sabes que no tengo nada más. Acéptalo, es lo que tengo. Acéptalo, Señor. Para que paso a paso vayamos descubriendo quién es Él y su influencia en nosotros sea cada vez mayor. Pongámonos de pie para recibir al celebrante Padre Alexis Bastida con el canto de entrada Vamos con alegría. Vamos, no tengas miedo, que allá en el cielo el nuevo sol despierta ya. Vamos, que hay un futuro, también es un
Feliz domingo tengan todos ustedes, feliz domingo, Día del Padre, para todos los que se encuentran aquí entre nosotros, los que nos siguen vía internet, los que se encuentran quebrantados de salud, nuestros papás que se han ido al cielo. También pediremos por el eterno descanso de Carmen Julia Ávila, Glenda Ferreira, Celi Harchani, Raúl López, Edgar Ramírez, por la salud de Juan Morales y bueno, de todas aquellas personas que se encuentran quebrantadas de salud, en particular el doctor Antonio Malavé, un hombre que hizo una gran labor de la salud en un lugar muy importante de Caracas como es Catia. Comencemos pues esta sagrada celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, para que jamás dejes de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Primera lectura. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: demos gracias al Señor por sus bondades.
Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas se encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Segunda lectura. Ya todo es nuevo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que recibe mis preceptos y los guarda, se me ama. Que recibe mis preceptos y los guarda, se me ama. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús a la misma barca en la que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca e iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy día es una ocasión muy especial para nosotros en la comunidad, porque uno de nuestros niños va a ser bautizado, Daniel Alexis, hijo de una pareja que hace vida en nuestra comunidad. Y en honor a Daniel Alexis, el sermón de hoy nos invita a reconocer un punto muy importante en nuestra vida espiritual, que nos puede dar la oportunidad de ser testigos de una gran transformación en el tiempo en el que nosotros vivimos. Y voy a hacer referencia, aunque no la he leído plenamente, a la encíclica del Papa, Alabado seas, porque he visto con preocupación cómo mucha gente, quizás dentro de la iglesia y fuera de ella, no termina de entender que en la iglesia también tenemos pasión por la ciencia, por la verdad, por la justicia, por la paz, y que no son asuntos políticos, sino morales y éticos los que nos inspiran a nosotros como creyentes a honrar, a celebrar y agradecer
la bendición de estar vivos y de poder administrar y transformar el universo en el que nosotros vivimos. Y lo primero que yo podría indicar en ese sentido es que nosotros como católicos debemos perder el miedo a entender que nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra búsqueda por resolver todas las exigencias importantes de la vida nacen precisamente en el conocimiento y en la celebración de la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, el hecho de ser católico no significa que uno no esté inspirado para transformar en la ciencia, en las artes, en la cultura, la realidad en la que nosotros vivimos. Y cuando a nosotros como católicos, gente que desconoce ese fundamento, procura pensar que nosotros somos gente que no estamos en capacidad de hacer lo que Dios nos pide, que es hacer un mundo mucho mejor. Entonces, para nosotros, cuando nosotros, ¿quién domina el viento? ¿Quién? Dios. ¿En quién? En Jesús. ¿Y qué nos enseña a nosotros? A transformar nuestros miedos que existen en fuerzas que nos permiten realmente lograr un mejor propósito en la vida. Y esto es algo que debemos enseñarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras nietas, a nuestros nietos. El hecho de creer no quiere decir que uno no tenga la capacidad de saber cómo funcionan las cosas en el mundo. Y eso es la ciencia. El hecho de creer no quiere decir que uno no es un elemento de innovación en el área de trabajo en la que uno se encuentra. Todo lo contrario, el límite de uno como creyente siempre será Dios. Para nosotros como empresarios, como trabajadores, como artistas, como profesores, como maestros, como todo lo que nosotros hacemos en la vida, en el momento en que uno encuentra en Dios su inspiración, su fortaleza, su alegría, uno emprende esa tarea de hacer las cosas bien y de hacerlas para mayor gloria de Dios y bien de todas las personas que nos rodean. Por eso me preocupa enormemente que nosotros, muchos católicos, nos pongamos en cierta forma como a la defensiva o con miedo. ¿Qué irá a decir el Papa esta vez? El Papa lo que quiere en el fondo es que uno encuentre en Jesucristo la fortaleza necesaria para innovar, para cuidar, para transformar, para embellecer, para darle la oportunidad a nuestras hijas y a nuestros hijos de tener un mundo mucho mejor porque fuimos capaces de hacerlo, no de espaldas a Dios, sino frente a Dios. Para eso se requiere ciertamente tener fe, cultivar la fe. Y como dice San Pablo, ¿dónde uno conoce su fe? En los momentos más difíciles en los que uno muchas veces se encuentra, en esas noches en que uno tiene que tomar decisiones, en que uno no ve la luz, porque no está allí, porque es muy complejo, porque muchas cosas le impiden a uno ver la luz. Sin embargo, Dios está allí para que uno abra los ojos y comience a buscar la transformación más profunda y necesaria que uno tenga que hacer en su vida o en su trabajo o en su empresa o en donde uno tiene que hacer. La fe no es un arrebiate que uno carga para resolver ciertas cosas. No. En la fe uno manifiesta en el fondo esa profunda búsqueda de alcanzar la plenitud, de desarrollar la esperanza. Y uno siempre tiene que aprender desde muy joven a decir qué es lo que Dios espera de mí. Y ustedes que son papás, y es algo que a mí a veces, sé porque soy confesor, lo difícil que es compartir la vivencia de Dios de uno con sus hijos y con sus hijas. No es fácil, yo lo sé, pero no es imposible. Y uno siempre tendrá la oportunidad de hacer un esfuerzo, de mostrarle en la medida de lo posible, con nuestra vida, que en los momentos más difíciles que uno tuvo, del quien uno nunca se olvidó y del que siempre estuvo presente allí, fue precisamente Dios. Cuando nuestra barca se estaba llenando de agua, cuando nadie nos quería, cuando todas las cosas estaban mal, Dios estaba allí, mi fe estaba allí y la esperanza de saber que en medio de las grandes dificultades yo saldría de ahí. No como entré, mejor.
porque los problemas, las dificultades, el sufrimiento es lo que le hace a uno hacer síntesis en la vida, de manera que uno pueda saber para qué sufre, por qué sufre, cuáles son los frutos del sufrimiento y cómo uno puede compartir la sabiduría que uno recibe de esos golpes durísimos que uno recibe en la vida, darle a los hijos los frutos de ese gran acontecimiento que es la vida en la fe. Por eso me preocupa enormemente que nosotros, cuando vemos mucha gente tratando de quitarle a nuestro querido maestro Francisco, el Papa, a mí casi que me dio un ataque ayer. Dice, ¿y cómo el Papa puede hablar de ciencia? Yo le di gracias a Dios que estaba en un lugar público y no podía hacer nada. Yo no sé cómo explicar a ustedes esto. Pero si ustedes, gran parte de la ciencia nace en la iglesia. Gran parte de la iglesia está escrita en latín. ¿Por qué? Porque la iglesia se tuvo la capacidad de guardar esa información para las generaciones futuras. Las universidades de la iglesia. ¿Quién fue el que desarrolló la teoría del Big Bang? Un cura. ¿Quién fue el que estableció por primera vez que las ciencias modernas era una manera de entender la creación? Teilhard de Chardin. O sea, ¿por qué nosotros como iglesia estamos condenados por opiniones ajenas a pensar que nosotros somos una gente que no apreciamos el conocimiento? ¿Dónde nacen las grandes piezas literarias del mundo contemporáneo y del mundo viejo? Pero hay gente que, esos agoreros que es como que se le metió en la cabeza que fe y razón no pueden ser porque él es incapaz de establecer un vínculo entre la fe y la razón, entonces tú tienes que pagar el vínculo que yo no he hecho. Y entonces son grandes predicadores de esas grandes necedades a lo largo de la vida. No, uno a los hijos tiene que enseñarle cosas muy prácticas en la fe. Con la fe se ama, se sirve a Dios y al ser humano. Y con la ciencia se sabe cómo funcionan las cosas y cómo uno puede hacerlas funcionar mejor. Pero uno no puede, en ese sentido, como iglesia, perder precisamente el gran tesoro del conocimiento que hemos cultivado por 2000 años. Y es triste, enormemente triste. De que inclusive católicos nuestros llegan y lo insultan en la cara y uno dice, ¿será verdad? No. El conocimiento siempre será una herramienta para conocer a Dios. El conocimiento será siempre una herramienta para exigirle a uno lo mejor de uno mismo. Y la fe es una de ellas. Por eso, en la iglesia, nosotros tenemos que ser todos los días grandes trabajadores en contra de la ignorancia. Porque la ignorancia es la madre de todos los pecados en la iglesia y fuera de la iglesia. No se justifica un católico no ilustrado que no sepa leer y escribir, a menos que esté en una situación en la que uno realmente, por el nivel de pobreza en la que está sometido, que sea, no haya alguien de la iglesia que no vaya a enseñar a alguien a leer y a escribir. Y ahí pare usted de contar. Entonces, para celebrar que el Papa nos recuerda a nosotros como maestro, lo importante que es valorar el lugar en que nosotros vivimos, celebrar este gran acontecimiento que es la creación, cuidarlo y hacerlo mejor. ¿Cómo hacer que esto que el Papa nos enseña, llevarlo a mi vida, a mi cotidianidad, a las cosas que yo tengo que hacer todos los días? Ese es nuestro gran reto. Ya habrá gente siempre, dentro y fuera de la iglesia, que pretende que el Papa quiere ser presidente de esta nación o quiere una cosa realmente difícil de explicar a veces. Los católicos que salen y dan opiniones en algunos canales de televisión que a veces la gente suele ver aquí en los Estados Unidos, pensando como si el Papa tiene un gran interés en meterse en los asuntos de esta casa. El único interés que tiene el Papa es anunciar el Evangelio y hacer un mundo mucho mejor. Y por eso debemos tener una clara distinción, porque vendrá mucha gente a quitarle a la iglesia lo que la iglesia tiene, que es su historia, su conocimiento
y cómo ha tratado de vencer la ignorancia siglo tras siglo. ¿Que es perfecta? No, pero puede ser mejor gracias a ustedes. Y hoy que bautizamos precisamente a Daniel Alexis, uno renueva, o hace una renovación en la fe, decir, yo a mis hijos y a mis hijas, mientras viva, le daré lo mejor de lo que yo sé. Porque al final, el mejor regalo que yo le puedo dar a un hijo es la vida, es lo que yo he aprendido de la vida, para que pueda vivir mejor, para que pueda hacer las cosas mejor. A las personas que están presas y probablemente escuchan esta Santa Misa el día de hoy y son padres, que reciban nuestro soporte espiritual y que sepan que en esta Santa Misa nunca nos olvidamos de ella. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse porque vamos a celebrar el bautizo de Daniel Alexis. Acérquense, hijo mío, porque hemos comenzado tarde. Aquí, ponte la acá. Bishop. Yes. Ok. ¿Qué nombre han elegido para este varón? Daniel Alexis. ¿Qué piden a la iglesia para Daniel Alexis? El bautismo. ¿Y ustedes, padres y padrinos, están dispuestos a ayudar a su compadre en esta tarea? La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te señalo con la señal de Cristo Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación de los santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Oración de exorcismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para librarnos del demonio de Satanás, espíritu del mal, y una vez arrancado las tinieblas, llevarnos al reino de tu luz admirable. Te pedimos que este niño, libre del pecado original, habite en él el Espíritu Santo y sea siempre templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Descubren el techo de pan. Oh, eso es más fácil para él. Es fácil. Dile a tu hermano. Vida de pre. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te conceda el don de la felicidad y la vida eterna. Amén. Ahora todos juntos vamos a profesar la fe en que Daniel Alexis va a ser bautizado. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿A todas sus obras? ¿A todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció,
fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo sea bautizado en la fe de la Iglesia que acabamos de profesar? Sí queremos. Pongo. Será como al revés. Creo yo. Ajá, cuidado. Daniel Alexis, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración de Daniel Alexis. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo sea siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y yo te consagro a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel Alexis ha sido transformado como una nueva criatura revestida de Dios, que esa vestidura sea digno de tu dignidad y ayudado por la palabra y el ejemplo tuyo, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Recibid la luz de Cristo. A vosotros, Padre y Padrino, se os confía acrecentar esta luz. Que Daniel Alexis, que ha sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Daniel Alexis, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Y todos nosotros le damos un fuerte aplauso a Daniel Alexis por ser uno de Peticiones. Después de cada petición, por favor, contestemos, Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que confíe en quien conduce la barca al anciano puerto, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que luchan sin esperanza y piensan que sus esfuerzos son en vano, para que encuentren juntos a ellos al que domina el viento y las aguas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sienten admiración por Cristo, como hombre fuera de serie, para que descubran que con el viejo ha pasado y ha llegado el nuevo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que comprendamos que el que vive en comunión con Cristo es ya criatura nueva. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos de manera muy particular por nuestros enfermos o quebrantados de salud, en particular nuestros papás, nuestros abuelos. Roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que están privadas de libertad de manera injusta, roguemos al Señor. Recibe, Dios de bondad, nuestras peticiones por intercesión de nuestra Madre, la Virgen, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la reconciliación y alabanza para que, purificados por su poder, te agradezcamos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, compadecido del extravío de la humanidad, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse saludos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma, la de todos los fieles para la vida eterna.
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi camino.
Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación por Jesucristo nuestro Señor. La semana que viene, mientras llegan los avisos, voy a celebrar la misa de San Pedro y San Pablo en la casa o en el pueblo de Ana María, una de las feligreses que siempre nos acompañan aquí, en un pueblo que se llama San Pedro de las Cajas, en los Andes peruanos. Así que el domingo que viene no voy a poder acompañarlos en esta Santa Misa. Recen por mí porque es un viaje interesante, lo he hecho varias veces. Y uno siempre que no les acompaña en la Santa Misa, pues le hace a uno mucha falta. También mañana, creo, se presenta un libro de Juan Landaeta, si no mal, ¿dónde? En la Biblioteca de Nueva York. Juan es un poeta joven, recién llegado de Caracas, que tiene un libro muy interesante. Yo conozco algo de lo que tiene allí, de manera que ustedes puedan apreciar un poco este talento. Felicitar a la familia de Daniel Salcedo y Aymara Toledo por la celebración del Santo Bautizo y bueno, darle la bienvenida a todos ustedes cada domingo. Disculpen que hoy hayamos comenzado la misa tan tarde, no estaba dentro de mi habilidad hacerlo más temprano. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, los cuide y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, este Señor nos reúne en pueblo de amor, cambia nuestra vida con tu fuerza, llénanos de gracia en tu presencia. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Es un tesoro de nuestra vida, este Señor nos reúne un pueblo de amor, rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias Señor, gracias Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Es tu razón de nuestra vida, este Señor nos reúne un pueblo de amor, cambia nuestras vidas con tu fuerza, llénanos de gracia tu presencia.